Puedes contagiarte de norovirus con solo tocar una manija de puerta. Así de fácil se propaga este virus que causa vómitos y diarrea en menos de 24 horas. En este video te cuento cómo reconocerlo, cuánto dura y, lo más importante, cómo evitar contagiarte o contagiar a tu familia. Quédate hasta el final, porque te voy a decir cuáles señales si requieren ir al médico. ¿Qué es el norovirus? El norovirus es un virus que causa gastroenteritis aguda. Eso significa, en palabras simples, una inflamación del estómago y los intestinos. Es extremadamente contagioso. Por eso se propaga con facilidad en lugares donde hay mucha gente, escuelas, guarderías, hospitales, residencias de adultos mayores, hoteles y hasta cruceros. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después del contacto con el virus. Y aparecen de golpe, sin avisar. Los 7 síntomas principales son los siguientes. 1. Diarrea líquida, que puede repetirse varias veces al día. 2. Vómitos, que a veces llegan incluso antes que la diarrea. 3. Náuseas y falta de apetito. 4. Dolor de estómago, tipo cólicos o retortijones. 5. Fiebre, pero generalmente baja. Si la fiebre es alta, puede tratarse de otra causa. 6. Dolor de cabeza. Y 7. Dolor muscular y malestar general, como si el cuerpo estuviera agotado. ¿Cuánto dura? La buena noticia es que la mayoría de las personas mejora en 1 a 3 días. Pero, ojo, puedes seguir transmitiendo el virus en tus heces durante 2 semanas o más, después de sentirte mejor. Por eso la higiene debe seguir siendo estricta, incluso cuando ya te sientas bien. Cuéntame en los comentarios, ¿ya te ha tocado pasar por esto? Puede ayudar a otros que están buscando respuestas ahora mismo. La complicación más importante del norovirus es la deshidratación, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Presta atención a estas señales. Boca y garganta secas. Orinar muy poco. Mareo al ponerte de pie. Cansancio intenso o somnolencia. En niños, llanto sin lágrimas o irritabilidad fuera de lo normal. Si notas signos de deshidratación, vómitos intensos, diarrea persistente, sangre en las heces o dolor abdominal fuerte, es momento de consultar a un médico general, pediatra o gastroenterólogo. Y recuerda, esta información es general, no reemplaza una consulta médica. Cada caso es distinto. Sabemos que pasar por esto no es agradable. Los vómitos y la diarrea son incómodos, agotan, y si es un hijo o un familiar mayor quien lo sufre, la preocupación es aún mayor. Es completamente normal sentirse así. Por eso, conocer bien qué hacer puede darte más tranquilidad. No existe un medicamento específico contra el norovirus, y los antibióticos no funcionan, porque es un virus, no una bacteria. Por eso la prevención es tu mejor herramienta. Un dato que pocos conocen, el gel antibacterial común no funciona contra el norovirus. No es eficaz contra este virus en particular. Por eso, el agua y el jabón son tu única y mejor defensa. Otras medidas simples son las siguientes. Lávate las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño y siempre antes de comer o preparar alimentos. Lava bien frutas y verduras. Cocina bien los mariscos, en especial las ostras. Desinfecta superficies si hubo vómito o diarrea en casa. Y espera al menos 48 horas después de que se te quiten los síntomas, antes de cocinar para otras personas. En resumen, el norovirus se contagia con facilidad, aparece rápido, pero en la mayoría de los casos mejora solo en pocos días. Lo importante es mantenerte hidratado, lavarte las manos con agua y jabón, y estar atento a las señales de alerta. Si este video te ayudó a entender un poco mejor qué es el norovirus, suscríbete para más contenido de salud explicado de forma simple, y nos vemos en el próximo video.